Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Nuestro tema de hoy nos lleva hasta Argelia. Este país árabe en el norte de África vive semanas de intensas manifestaciones por parte de estudiantes quienes rechazan esa candidatura del actual presidente de ese país, Abdelaziz Bouteflika, para optar a un quinto mandato. Para diferentes sectores políticos y sociales argelinos, este mandatario logró llevar la añorada paz y estabilidad a ese país. Pero para los más jóvenes, 20 años de gobierno en las manos de Bouteflika ya vulnera los valores democráticos y va en contra de esos deseos de modernidad, apertura y de proyección internacional que desean para su nación. Esta Argelia, al borde de una revolución de los jóvenes, como ya muchos la han calificado, o podría suceder en el cargo a Bouteflika alguno de las personas más cercanas que ha tenido a lo largo de estos 20 años, o quién podrá ser ese sucesor de este mandatario octogenario que se encuentra en una clínica en Ginebra a raíz de las enfermedades que está padeciendo después de haber sufrido un accidente cerebrovascular. Vamos a analizar este tema en el debate de France 24. Comenzamos. Y están con nosotros en el estudio Mohamed Hassan, él es periodista precisamente de aquí de la casa de France 24, es el corresponsal para América Latina de la cadena de France 24 en árabe, que tiene su sede en París. También nos acompaña aquí en el estudio Wahid Rashen. ¿Está correcta la pronunciación en árabe? Experto en relaciones internacionales y del Magreb también. Y se encuentra también con nosotros Alfonso Soria, él es docente de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Además, ex embajador de Colombia en Argelia. Y también se une a esta conversación desde la Ciudad de México. Nos acompaña Marta Tawil Curi, del Colegio de México, internacionalista y especialista en Medio Oriente y mundo árabe. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Y recuerden que ustedes también pueden participar y opinar a través de Facebook, Twitter o Instagram. Nuestra cuenta es @France24_ES. Dejen todos sus comentarios con la etiqueta numeral El Debate F24 y numeral Argelia F24. Veamos algunos datos antes de comenzar la discusión. Vamos a ver alguna información básica y puntual para entender el contexto de esta noticia que tiene lugar en el norte de África. Abdelaziz Bouteflika es el actual presidente de la República de Argelia. Lleva 4 mandatos consecutivos y hace parte del Frente de Liberación Nacional, el FLN. Una formación política que también tuvo un brazo armado en el que Bouteflika militó y combatió durante la Guerra de Independencia Argelina. También fue ministro de Relaciones Exteriores de su país entre los años 1963 hasta 1979. Otros datos relevantes sobre estas 4 elecciones, que es algo que llama mucho la atención en este tema, en las que ha participado el presidente Bouteflika. Su primer mandato comenzó en 1999, se extendió hasta el año 2004. Fue elegido en esa oportunidad por el 74% de los votos. Su segundo mandato fue del 2004 al 2009. En esa oportunidad tuvo el 85% de la votación. Su tercer mandato comenzó en el 2009. En esta oportunidad recibió el 90.24%, que es hasta ahora la votación más alta que ha tenido, lo que le permitió gobernar hasta el año 2014, año en que fue ya reelegido otra vez con el 81% de los votos totales de estos comicios, que le ha permitido gobernar hasta el presente año 2019. Ahora está aspirando a un quinto mandato que le permitiría estar en la silla presidencial hasta el año 2024. Vamos a comenzar el debate. Comienzo con nuestros invitados y quiero comenzar por Mohamed, periodista de France 24. ¿Quién es Abdelaziz Bouteflika? Abdelaziz Bouteflika es el actual presidente de Argelia. Él es un héroe en la historia de Argelia, porque él llegó en un momento muy complicado donde Argelia sufrió una ola de violencia tan grave. Duró casi 10 años, desde el año 1992 hasta el año 2002. Llegó Bouteflika para establecer el país, para tener la tranquilidad, para reconstruir el país otra vez, quedó en el poder. Nadie voy a decir que los primeros 2 mandatos de Abdelaziz Bouteflika fueron muy importantes, pero después de 2008 cambiaron la constitución de Argelia. Para él sí voy a quedar más tiempo. En 2013 él sufrió una enfermedad, pero siguió en el mandato en 2014. Hoy en día Abdelaziz Bouteflika es un hombre enfermo, un hombre no tiene la capacidad física, la capacidad de manejar un país. Él
él casi no habla, no voy a comunicar con su pueblo. Hace años no voy a salir y decir algo. Pero por un grupo de políticos alrededor de Abdelaziz Bouteflika, el héroe de los mujahideen, pero después de 20 años, Abdelaziz Bouteflika, la verdad, él no está manejando Algeria, un país tan importante. Eso lo vamos a mirar más adelante. Quería que nos concentráramos en por qué es importante para la política argelina. Señor Rachem, ¿qué se puede destacar de estos 20 años de gobierno que ha tenido Bouteflika para Argelia? ¿Qué podemos destacar? Bueno, hay que reconocerle los 2 primeros mandatos que hizo, que gracias a él se volvió la vida en Argelia. Se volvió la paz en Argelia. Hizo la reconciliación nacional. Y hay que reconocerlo, al señor presidente. Ahora, este problema que está hoy en día no es algo nuevo, porque hace más de un año salió el tema en la calle. Pero el problema más grave que el poder legislativo le dio la posibilidad de cambiar la Constitución. Hoy en día tiene todo el derecho de postularse, porque la legislación o la Constitución argelina le permite. Ahora, ¿por qué hoy, terminando el 4º mandato, el pueblo argelino salió en la calle? Porque saben todos que no es el señor presidente Bouteflika que está gobernando. Hay un grupo atrás de eso. Lo que quiere el pueblo, no solamente Bouteflika, quiere cambiar todo el sistema político, quiere cambiar el modo de vivir en Argelia, de no ver siempre las mismas cabezas o las mismas caras que una renovación política general. Hace 57 años la independencia de Argelia y siempre hay las mismas personas. Entonces, es lo que realmente quiere el pueblo. Quiere una transición política total. Pero pacífica, además. Por eso, y lo mostraron en la televisión, que la transición es realmente la quieren pacífica, y ellos siempre, hablando con los medios, siempre hablan de una situación pacífica y una transición pacífica. Señor Alfonso Soria, usted fue embajador de Colombia en ese país del norte de África. Marta en México, ya le voy a dar la palabra, no me he olvidado de usted. Le quería preguntar, señor Soria, ¿cómo es ese relacionamiento de Argelia, un país que está en el norte de África, del que poco se conoce en la región de América Latina? ¿Cómo es el relacionamiento con la región de América Latina a través del gobierno de Bouteflika? Mire, es muy importante, y usted lo acaba de decir, Bouteflika fue el ministro de Relaciones Exteriores más joven del mundo a los 26 años. Y Bouteflika lo que hizo fue traer muchos elementos de los años 60, 70 y puso a Argelia dentro de la óptica internacional. Es decir, cuando Argelia presidió el Consejo de Seguridad, fue el que le dio la palabra a Yasser Arafat y trajo a la OLP al ámbito internacional. Hay que decir que Bouteflika siempre trajo todo el tema de los no alineados. Fue importante hoy en día para todos los temas regionales, y nosotros como América Latina, ahí estamos, los países no alineados, pudimos tener un acercamiento de carácter político dentro de ese gran movimiento en los años 70. Considero que Bouteflika tiene un reconocimiento regional y un respeto. Lo que pasa es que ya con 82 años y con un ABC, y estoy totalmente de acuerdo, es decir, ya se necesita una renovación. Pero para poder entender el tema de Argelia y los cambios, tenemos que conocer ir a lo que se llama la generación del 1 de noviembre, la independencia, los mujahideen, donde todo Bouteflika forma parte de esas figuras que dieron la libertad a Argelia. Y son esa clase dirigente que un poco mayor por la edad, pero que también ayudó en los momentos críticos de Argelia en 1988 y en los comienzos de lo que se llama la decennia negra. Entonces, por eso es la guerra civil. Es la guerra que es cuando gana el Frente Islámico de Salud, todo. Entonces, aquí lo importante es, si nosotros, como Latinoamérica, queremos tener una mirada
correcta hacia Argelia, hay que entender qué es el pueblo argelino y cómo llegó Bouteflika hasta ahí. Y yo creo que hoy en día es un tema, una disociación que existe entre la juventud. Sí. 20 años, la gente hoy es en las redes sociales, todo es una existe sociedad y esa es la sociedad distinta. Completa y la que quiere, pero hoy en día la reivindicación de la gente es una reivindicación de cambio, no al quinto mandato. Y lo importante es que hoy en día todo el mundo está confrontado. Después de Bouteflika, ¿quién es la persona que podría identificar como eso? Además que estas marchas no solamente, estas marchas de los ciudadanos, de los periodistas y de los estudiantes, no es solamente por ese quinto mandato de Bouteflika, también están demostrando que están en desacuerdo con los casos de corrupción que ha habido en el país, con despilfarro del presupuesto y mal manejo de los recursos que tiene el país, no es solamente en términos políticos. Marta Tawil, en la Ciudad de México. Ya lo vemos, Bouteflika es una figura importante en la historia reciente de Argelia, pero entonces, ¿qué está pasando y qué puede suceder en el escenario político argelino a partir de estas marchas que están empezando a tomar fuerza y que preocupan a los países árabes y a la comunidad africana? Sí, buenas tardes. Antes de pasar a los escenarios, me gustaría puntualizar sobre los dos temas de los que ya se plantearon. ¿Quién gobierna y qué quieren? ¿Y quiénes son? ¿Cuáles son las características de estas movilizaciones? También para entender los elementos de continuidad con respecto a otras movilizaciones en Argelia del pasado y también momentos o elementos de ruptura, de distinción, de lo que las distingue en este momento a estas actuales, para también entender qué se puede esperar o hacia dónde pueden ir. Desde luego, como ya lo dijeron los demás invitados, el sistema de poder en Argelia es bastante, digamos, diverso. Los polos de poder es un sistema muy fragmentado. Es sumamente difícil saber realmente quién gobierna, sobre todo desde que el presidente Bouteflika tiene sus problemas de salud. Quién decide dentro de qué marco, sobre las bases de qué programa, hacia dónde, cuál es el proyecto de Estado. Eso es una de las principales críticas, desde luego. Es necesario comprender la geografía del poder argelino, algo que no es muy fácil de hacer, para dilucidar con mayor precisión lo que está ocurriendo y lo que puede pasar, ¿no? Respondiendo a la pregunta de lo que puede pasar. Pero es un hecho que la gente en las calles protesta contra eso, contra el sistema del que dicen, bueno, Bouteflika ya se volvió prácticamente un títere. Y hasta ahora, de hecho, vemos en las movilizaciones, a diferencia, por ejemplo, de las de 2014, sí hubo cierta movilización contra esa otra nueva extensión del mandato presidencial, pero no tan masivas como la actual, y no tuvieron la unidad nacional, me parece, que vemos en estos momentos. Las demandas, por ejemplo, regionalistas no están ausentes, no son demandas muy sectoriales, solo la parte económica queremos que mejore, o solo lo social, como en 2011, que no permitió que justamente fuesen tan masivas, se sectorializaron mucho. En este caso ya no es así, me parece que las demandas políticas, sociales y económicas están convergiendo, como de hecho ocurrió en varios países árabes a partir de 2011, salvo en Argelia, sí, no de esa manera, ¿no? Entonces, y varias categorías sociales están desfilando juntas. Se habla de, bueno, de todo, familias, hemos visto desde luego los jóvenes, que son 45% de la población tiene menos de 25 años, pero también hay familias, señoras, ancianos, niños, etcétera. Pero también están, por ejemplo, personas, generales recién retirados o algunos que se retiraron desde hace poco. También hay aquellos cuadros del Departamento de Inteligencia y Seguridad que se extinguió en 2015, que están frustrados y también parecería que estarían participando de manera discreta, en fin. Entonces, incluso empresarios que están buscando poder tener un sistema político en el que puedan desarrollar plenamente sus actividades, su creatividad económica. Entonces, eso también me parece que distingue las movilizaciones, en eso son muy novedosas. El ímpetu, que algunos consideran revolucionario, no tiene, me parece, en este sentido, desde este ángulo, desde estas características, precedente. Y los jóvenes, de hecho, hablan de revolución. No sé hasta qué punto realmente estén conscientes de lo que significa una revolución, pero me parece que hacia allá se quieren encaminar. Marta, quiero que aquí con mis 4 invitados hagamos una radiografía de cómo está compuesta la oposición, que ha venido a empezar a jugar aquí un papel importante, sobre todo si se llega a dar una ausencia de poder en Argelia en algunos meses o en algunos años, suponiendo que Bouteflika fallezca porque se encuentra en muy mal estado de salud, está hospitalizado en una clínica en Ginebra, en Suiza, y en cualquier momento su muerte es prácticamente inminente por parte de los círculos cercanos, ya lo han considerado así. ¿Cómo está organizada la oposición? ¿Hay una oposición bien cimentada en ese país? Por acá, el señor Racham. En general,
la oposición existe, pero en la escena política está ausente, porque lo vimos, lo que dio arranque a esta manifestación es el pueblo. No hay ningún líder, digamos, que hizo. Después que vieron que el pueblo salió en la calle, empezaron a opinar y a hablar. Por eso que yo siempre hablé de la oposición en Argelia. La oposición en Argelia casi no existe, porque los 4 partidos, digamos, el Partido de los Trabajadores, el FFS, el RCD, el RND, todos estos partidos se retiraron. La fuerza de Argelia como oposición se retiraron. Se retiraron porque no hay condiciones para ejercer una oposición. Ellos dicen que se retiraron porque no hay una seguridad democrática para las elecciones. Entonces, hasta el ex primer ministro Ali Benflis se retiró, que tiene con qué, digamos, gobernar el pueblo. Lo que hoy en día hay 19 participantes, hay 11 independientes y 8 partidos, pero partidos pequeños. Para lograr algo tienen que hacer una unión. Por esta razón que hoy en día uno se pregunta, la pregunta del millón, después Bouteflika, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a poder gobernar un país tan importante en geopolítica? Es un país muy importante en la región. No olvidamos que Argelia a la vez es un país árabe, es un país africano, es un país magrebino, es un país mediterráneo. Es la puerta, la ventana hacia Europa. Entonces, hay muchos intereses ahí. Entonces, por esta razón, yo pienso que el Bouteflika está pidiendo, no sé si es él o el grupo, a través de su grupo está pidiendo de tener este año, de prolongar un año para hacer a convocar elecciones más adelante si la gente más adelante. No porque está hay de muchos intereses, no solamente nacional, pero internacional. Sí. Por esta razón que quieren tener este lapso de tiempo para organizarse. Esta es la pregunta del millón. ¿Quién puede con este país tan importante? Y dentro de ese círculo tan cercano que tiene Bouteflika, ¿quién podría ser ese posible sucesor en ese partido? ¿Y cómo está organizado ese círculo íntimo, que es el que ha gobernado Argelia en esos 20 años? Mohamed. Entre el círculo de Bouteflika, el hermano de él, Said Bouteflika, él es el concejal de él. También hay el líder del ejército, Qaid Saleh, y también Ahmed Yahya, el primer ministro. Lo que quiero decir, hay una enfermedad grave en el Medio Oriente, se llama los presidentes eternos de los países. Llegan en una forma demócrata, llegan por primer periodo, segundo periodo, y después quieren quedar por la vida en un país. Y dejan un vacío grande. Por eso estamos preguntando, ¿quién después Bouteflika? Esta pregunta no es lógica en un sistema de democracia. Esto es lo que pasa en Egipto. Después de 30 años, ¿quién puede manejar Egipto después de Mubarak? Está lo que pasa en Irak, está lo que pasa en Libia, está lo que pasa en Sudán. Es culpa del mismo gobierno, de Abdelaziz Bouteflika, no dejar la oportunidad, no formar otra generación que sí pueda manejar un país. Yo creo que sí, en el fallecimiento de Abdelaziz Bouteflika, los mismos aliados de él, los mismos que Said Bouteflika, Ahmed Qaid Saleh y Ahmed Yahya, todos los amigos, va a convertir en amigos para llegar al poder y reemplazar a Ahmed Yahya. Este es el peligro más grande. Y hay pugnas de poder al interior de ese grupo íntimo de él. Ya le doy la palabra a Marta. Lo importante es saber que una cosa es lo que piensa el círculo de poder y otra cosa son las manifestaciones de la calle. Mientras que la gente está hablando de apertura, no más quinto mandato, este círculo está pensando en los temas de seguridad y estabilidad. Porque
Argelia, si estuviésemos hace 20 años, no estaríamos diciendo lo que estamos hablando hoy en día. Ya las fuerzas, tanto militares y policías, hubiesen atacado a los manifestantes. Está prohibido manifestar en Argelia desde 2001, pero han dejado esto porque lo que más, después de la experiencia desastrosa de Libia y Siria, lo que no se pueden permitir este tipo de poder es dejar que el país se desmorone. Y acuérdense, hay que mirar la frontera de Argelia, que está Libia y que tiene el problema que el terrorismo, el yihadismo, está al lado. Está al lado. Al lado está Mali, que también tiene muchos problemas. Y fíjense que el tema siempre habla lo importante, el principio de respeto por la autodeterminación de los pueblos, es un principio dentro de Argelia, y el tema, la solución se va a dar internamente poco a poco y la van a encontrar dentro de este círculo. Pero yo pienso que hoy en día una posición como existe, pero a mí me llama la atención Luisa Hanoun, que siempre que está presente dentro de todos los debates del Partido de los Trabajadores, siempre la posición ha estado presente, pero los temas de sociedad, en los temas económicos, pero no en la participación política directa, sino en los temas alrededor de la cotidianidad de lo Argel. Y yo quisiera resaltar que, ojo, que hay que pensar que la Argelia es la de Tamarracet, la Argelia es la Argelia Mozabit de Gardaya, la Argelia de los Berber, de la Cabilia, la Argelia de Tlemcen. Entonces hay que mirarlo todo no como un fenómeno de la metrópoli de Argel, sino hay que mirar ese conjunto y las necesidades de toda de la Argelia de los Tuareg. Entonces yo sí creo que poco a poco se va a organizar algo, una transición, y lo más importante es cumplir con los temas de la Constitución y las elecciones como tal. Marta, en México, ¿cree usted que puede haber alguna transición pronto en Argelia? Y está este sistema político instaurado desde hace 20 años, gobernado por Buteflika, ¿es víctima de su propio invento, digámoslo así? Sí, así es como le ha pasado, como ya mencionaban mis colegas, a varios líderes en países árabes. Sí, desde luego, el problema es que toda la clase política en su conjunto prácticamente es rechazada por la población. Es muy difícil en esa situación, con una posición tan debilitada y fragmentada, como ya lo mencionaron nuestros invitados, que pueda existir un proyecto político alternativo que facilite o acelere una transición, o facilite una transición pacífica. La mayoría, digamos, de todos estos actores converge hacia puntos muy concretos que tienen que ver con no al quinto mandato, fortalecer las instituciones del Estado. Eso es un problema fundamental de Argelia desde hace ya varios años, fortalecer a las instituciones. Si no se fortalecen las instituciones y no se termina con los poderes extraconstitucionales, informales, le hace Clan Buteflika y otros que giran en torno a él, que orbitan en torno, el Estado no va a poder hacer frente a retos nacionales, internacionales, regionales de sus vecinos caóticos, cada vez menos si aumenta la inflación, si las reservas siguen cayendo, en fin. Entonces, la transición es de respuestas no las podemos tener, nada es muy claro, pero sí, digamos, viendo estos actores y lo que están pidiendo, también la ausencia de una oposición unificada y la ausencia también de un proyecto político que vaya más allá de exigirle el fin de un quinto mandato, pues aumentan los riesgos de la transición. Y aquí me gustaría muy brevemente hacer también un paréntesis respecto a los islamistas. Es un tema, el islam político, que se ha introducido en el debate desde siempre, que se movilizan los argelinos en la calle para decir que, sobre todo por parte del poder argelino, del sistema opaco del que hemos estado hablando, que la amenaza ahí sigue latente, ¿no? De un islamismo, de esta década negra, de repetir la década negra de los años 90 en la guerra civil. Este mensaje ya no resuena, ya no tiene efecto en los jóvenes. Ellos están pensando en un nuevo futuro, construir un futuro y dejar atrás ese pasado. Pero además, en términos de oposición, me parece que Argelia, a reserva de lo que opinen mis colegas, ya me parece que la escena política o de la oposición ya no está tan polarizada en términos de islamistas y no islamistas, ¿no? Sí. Como fue en los 90. Me parece que está más entre los que están a favor del statu quo, pro Buteflika, o en todo caso del statu quo, con quien sea que lo vaya a poder suceder, y la figura de transición, pero vinculada con él, y los que están a favor del cambio, de que eso se termine.
Marta, quiero preguntarle, para devolver la ronda de preguntas de allá para acá, no puedo dejar de lado un tema importante y es Europa, y dentro de Europa, Francia, un país que hasta el momento, y bueno, en general la comunidad internacional no han manifestado y no han dado muchas declaraciones al respecto. Francia ha estado callada, Emmanuel Macron se ha mantenido en silencio y hay temor en Europa que de pronto estalle alguna problemática más aguda allí en Argelia y vuelvan a empezar estas masivas migraciones de personas en el Mediterráneo tratando de llegar a Europa escapando de una guerra, un conflicto, como ya sucedió en la década de los 90 durante la Guerra Civil, y también teniendo en cuenta que hay una muy grande población de argelinos viviendo en Francia que les interesa lo que está pasando ahí en el norte de África. Francia, ¿qué papel está jugando ahí? ¿Y Europa? Definitivamente, no, claro, están sumamente preocupados. Me parece que también el gobierno de Emmanuel Macron está tratando de ser prudente, pero yo creo que las mismas circunstancias lo van a obligar a pronunciarse en un sentido o en otro. En determinado momento, Argelia es un socio estratégico para el sur del Mediterráneo, sobre todo, desde luego Francia incluida, por la historia colonial, pero también por su situación geográfica y por el suministro de hidrocarburos tan importante para Francia, España, de gas, de petróleo para varios países del continente. Entonces, está en su interés nacional conservar ese suministro. Por lo tanto, ahí siempre ha habido preocupación y lo han mostrado también en políticas de apoyo a veces a golpes de Estado, como ocurrió en 90-91, con tal de mantener esa tradición, esas redes de políticas económicas y mantener ese flujo comercial, etcétera. Y sí, sin duda el tema de la migración sigue siendo y se maneja también como un alto riesgo si esta transición continúa, o más bien, si inicia una transición que derive en crisis grave y por lo tanto en la salida masiva de argelinos. No, desde luego no se puede saber. Sin embargo, me parece que hay que tener cuidado con algunos elementos de ese discurso que pueden funcionar a veces como propaganda, porque de hecho si se escucha a los argelinos en las calles a los que se les ha entrevistado, lo que ellos dicen es ya basta de manejar también ese discurso. Nosotros ya, y que además ha sido realidad, no vamos a seguir saliendo, este país nos pertenece, los que tienen que ir son ellos, nosotros ya no vamos a seguir saliendo. Sí, ahora Marta, las cosas tienen que cambiar. Entonces, sí, sin duda es una generación que quiere darle un cambio completo a la sociedad de ese país, al momento histórico que están viviendo en este momento. Opiniones acá en la mesa del debate, señor Rachem. Yo quería resaltar lo que dijo el señor embajador. Es por la multiculturalidad que existe en Argelia, pero siempre con una sola identidad, siempre una sola voz. Vimos hasta la ciudad de donde es el Bouteflika, que es Tlemcen, salieron a protestar contra el quinto mandato. Pero hoy en día el quinto mandato no es la molestia de la gente. La molestia de la gente es el cambio y llegar a una segunda república. Este es lo que quieren. Quieren un cambio total, no cambio de un solo presidente, porque saben que hoy en día el Bouteflika está enfermo y que no va a poder gobernar ni siquiera más. hizo apariciones. La última aparición es el 1 de noviembre, que es el día de la Revolución Argelina, el 1 de noviembre del año pasado. Le pido que sea muy breve porque me quedan 4 minutos de programa. Entonces, y debo hacer por eso conclusiones. yo quiero resaltar una cosa rápida por la oposición. La oposición no es una oposición muy fuerte. La oposición hoy en día hablan por la voz del pueblo, porque vieron que el pueblo ya salió en la calle, está hablando, el pueblo está unido y quiere algo que un cambio total. Y por eso que mañana va a ser un día clave a esta solución. Mañana va a ser una marcha muy importante y espero que va a ser una marcha pacífica y es una marcha que nos llega a solucionar este problema y llegamos a una solución. Sí, señor Soria, sus conclusiones, esto es un tema que está en desarrollo. Sí. ¿Qué puede suceder en Argelia? ¿Qué escenarios tenemos? Es fácil. Después de la comunicación del presidente Bouteflika desde Suiza, en el cual
llamaba a hacer una gran reunión, una gran constituyente, y la importancia de buscar un consenso entre todos. Él prometió, una vez terminado, es la primera vez que dice, me voy a retirar, no voy a llegar hasta el final del mandato. Entonces, esto sería un momento de una salida democrática y de consenso. Sí. En Argelia no hay que pensar siempre que todos el poder se trabaja desde el punto de vista de la seguridad, desde la parte de inteligencia, el ejército tiene el poder económico y los partidos. Entonces vamos a ver cómo va a ser. Yo creo que va a ser un tema de consenso la salida y vamos a ver cómo va evolucionando esa una salida democrática, que no hay parámetros de la Constitución. Exacto. Mohamed, por este lado, rápidamente. Para mí la salida de esta situación, que Abdelaziz Bouteflika reiteró su candidato a la presidencia y invitó a todo el pueblo para hacer un diálogo entre ellos, si pueden seguir adelante, un tiempo de transición. No estoy de acuerdo con el señor Wahid que la diferencia multicultural en Algeria es algo puede ser unido. Esta puede ser la razón de una guerra civil, de mi opinión. Por eso, Abdelaziz Bouteflika sí pueda invitar el pueblo algerino a un diálogo entre ellos sin presentar en el candidato, aunque la candidatura de él no es legal porque él no presenta su papel personalmente contra la Constitución de Algeria. Entonces es el tiempo de ser el hombre histórico de Algeria, salvar el país y retirar su candidato y dejar el pueblo que pueda negociar, pueda dialogar entre ellos. Marta, en Ciudad de México, para concluir, su opinión de lo que se puede venir en Argelia en los próximos días. Bueno, el presidente puede fallecer, de hecho se ha dicho que está sumamente grave, sigue en el hospital de Ginebra, y si eso ocurre, pues el presidente del Consejo de la Nación, la Cámara Alta del Parlamento, puede asumir la presidencia por un periodo, no sé si 60 o 90 días, y eso le da tiempo al establishment político para acordar un nuevo candidato, lo mismo que si si su séquito decide retirar su candidatura, sería el mismo escenario. Finalmente, también está el riesgo de que aquellos que apoyan a Bouteflika, pues salgan a las calles y generen, digamos, se conviertan las manifestaciones pacíficas en violentas y eso requiera la intervención de la gendarmería o del ejército. Y en todo caso, dada la diversidad de actores que están saliendo a las calles, pues es probable pronto que continúen y aumenten las manifestaciones en los días por venir. Marta, muchas gracias por su opinión desde Ciudad de México. A mis tres invitados en el estudio, gracias por ponernos en contexto, explicarnos y llevarnos a los posibles escenarios de lo que puede ocurrir en Argelia. A ustedes, gracias por habernos sintonizado.